Sexto video del capítulo de inmunopatología. Estábamos tratando el tema del virus del SIDA. Este virus o virus HIV tiene dos serotipos, HIV-1 y HIV-2, y las pruebas de anticuerpos pueden detectar ambos a la vez. El tipo HIV-2 solamente existe en India y oeste del África, no está ampliamente distribuido, cosa que sí sucede con el HIV-1, que tiene una amplia distribución mundial. El HIV está constituido por una partícula viral esférica que tiene un RNA de doble cadena y las dos cadenas de RNA son iguales. El RNA de doble cadena o material genético del virus está contenido en una cápside electrodensa con forma de cono. La cubierta externa o la envoltura externa es una bicapa lipídica derivada de la membrana celular del huésped y contiene dos glucoproteínas, la GP120 y la GP41. Repito que esta cubierta externa lipídica es igual a la membrana celular del huésped. Por debajo de la cubierta externa se encuentran las proteínas de la matriz viral, que están constituidas por la proteína P17, ¿no? Este número, P de proteína, y este número es el peso molecular de la proteína en kilodaltons. Vamos a ver un esquema. Entonces tenemos una cubierta lipídica, que es la envoltura, igual a la membrana celular del huésped. En segundo lugar, tenemos la proteína P17, que se encuentra por debajo de la envoltura lipídica, que viene a ser la matriz viral. La matriz rodea a la cápside viral. La cápside viral está constituida por la proteína 24. La cápside tiene forma de cono y contiene el material genético del virus y una serie de enzimas importantes. Dentro de la cápside, además del material genético del virus y de las enzimas importantes, hay otras proteínas adicionales que se denominan proteínas de la nucleocápside, que son P7 y P9, ¿no? Proteínas pequeñas. La nucleocápside contiene el material genético del virus, como ya lo estábamos mencionando, y además enzimas importantes, transcriptasa reversa, la integrasa y la proteasa, además una proteína de menor importancia que es la RNasa H. Tenemos aquí, recapitulando, la proteína de la cubierta, una bicapa lipídica que es igual a la membrana celular de nuestras células. Tenemos también insertadas proteínas de la envoltura, GP120 y GP41. Por debajo tenemos la proteína P17, que es la proteína de la matriz. Y la cápside. Por debajo de la matriz tenemos la cápside, proteína P24, que es la proteína más abundante del virus. Dentro de la cápside tenemos el RNA viral, dos cadenas de RNA que son iguales, una serie de enzimas importantes para el virus, por ejemplo, la integrasa, la proteasa, transcriptasa reversa y RNasa H de menor importancia, y otras proteínas asociadas que son proteínas también de la nucleocápside, pero muy pequeñas y de menor importancia. Este es otro esquema parecido al anterior para incidir nuevamente en la estructura del virus. Empezamos con las proteínas de la envoltura. La envoltura es una bicapa lipídica igual que nuestras membranas celulares. La glucoproteína 120, la glucoproteína 41 están insertadas en la envoltura externa. Por debajo tenemos la matriz del virus, proteína P17, la cápside. La cápside tiene forma de cono y
contiene el material genético viral y una serie de proteínas importantes, ¿no? Cápside, proteína P24, y en el interior de la cápside, además de poseer el material genético del virus, se tiene las enzimas que ya he mencionado, ¿no? Integrasa, transcriptasa reversa, proteasa y otras proteínas pequeñas de la nucleocápside. El virus tiene forma esférica y la cápside forma de cono. Entonces, en esta micrografía electrónica se observan los viriones efectivamente de forma esférica. Tenemos aquí un poco de mayor aumento, viriones o partículas virales de forma esférica, y la cápside puede verse en algunos casos de forma cónica. Acá igualmente partícula viral de forma esférica y la cápside tiene forma de cono. Vamos a recapitular los genes del HIV. Tenemos los genes de mayor tamaño y de mayor importancia. Tenemos el gen EMP. EMP viene de envoltura. Aquí están codificadas las proteínas de la envoltura, GP120 y GP41. Tenemos también un gen grande que codifica las proteínas de la matriz y de la cápside viral también, al igual que proteínas de la nucleocápside. Entonces tenemos el gen GAG y el gen POL, que codifica enzimas importantes tipo transcriptasa reversa, proteasa e integrasa. Estos tres, EMP, GAG y POL, son los genes más grandes del HIV. Vamos a ver un esquema para poder ilustrar dónde se encuentran estos genes de gran importancia. Entonces tenemos el gen GAG con proteínas estructurales, el gen POL que codifica enzimas y el gen EMP que codifica las proteínas de la envoltura. Son los genes más grandes del virus y hay otros genes más pequeños que los voy a mencionar también. En los extremos tenemos zonas que no codifican ningún gen. Se denominan regiones LTR, que significa repeticiones terminales largas. Una de ellas es muy importante porque es una zona de unión de factores de transcripción para que se inicie la transcripción del material genético del virus. Tenemos entonces otros genes. Por ejemplo, el gen TAT, que codifica un activador transcripcional, que es una especie de factor de transcripción, pero que está codificado por un gen viral, necesario para la replicación viral. El gen TAT es codifica una proteína. El gen TAT, activador transcripcional, codifica una proteína que tiene que unirse a esta zona LTR, que es una zona no codificante, que está en un extremo del virus, para iniciar la transcripción viral. Pero, como mencionaba, factores de transcripción de la misma célula huésped también se unen a este nivel, igualmente estimulando la transcripción de los genes virales. Tenemos el gen BIF, que significa factor de infectividad viral, importante para el ingreso del virus a las células sanas. Tenemos también el gen BPR, estos genes son ya más pequeños, que codifica a la proteína R viral, que sirve para la detención del ciclo celular en G2 y facilita la infección de macrófagos. Pues tenemos el gen BPU, que codifica la proteína U viral, favoreciendo la destrucción de linfocitos CD4. Con la destrucción del linfocito CD4 vamos a ver que se liberan gran cantidad de partículas virales mediante gemación. Nuevamente volvemos al esquema para ilustrar estos otros genes de menor tamaño, pero tienen también su importancia. Por ejemplo, el factor de infectividad viral o gen BIF, gen BPR, BPU, etc.
El gen REF, regulador de la expresión genética viral, favorece la salida del núcleo de los RNA virales incompletamente escindidos. O sea, los RNA virales se forman en el núcleo. Vamos a ver después cómo el provirus tiene que transcribirse. O sea, los genes del provirus tienen que transcribirse para dar lugar a los RNA virales. Esta transcripción es igual a la transcripción de los genes de la célula. O sea, es una síntesis de un RNA igual que la célula sintetiza sus propios RNA mensajeros, solamente que en este caso no son RNA mensajeros de la célula, sino son RNA del virus. Y estos RNA del virus tienen que salir del núcleo, igual que salen los RNA mensajeros de la célula al citoplasma para, en este caso, terminar el ensamblaje de viriones completos. Tenemos también el gen NEF, que significa efector negativo. Favorece la regulación a la baja de la expresión de CD4 y de la expresión de MHC de la clase 1, con lo que promueve la persistencia viral. ¿De qué modo la disminución de la expresión de MHC de la clase 1 promueve la persistencia viral? Sabemos que las MHC de la clase 1 presentan péptidos virales de las células infectadas por virus para que el linfocito TSD8 los reconozca. Los linfocitos CD8 sensibilizados de esta manera destruyen a las células infectadas por virus. Pero ¿qué es lo que pasa si disminuye la expresión de MHC de la clase 1 en una célula determinada? Disminuye también su capacidad de presentación de antígenos. Por lo tanto, estas células infectadas por virus no son destruidas por los linfocitos CD8 sensibilizados, con lo que se promueve la persistencia viral. Algunas cepas de HIV tienen mutaciones o deleciones de NEF. Se trata entonces, en estos casos, de virus defectuosos. Pueden tener mutaciones inactivadoras de NEF o simplemente NEF no existe, o sea, hay deleción de NEF. Entonces, estos virus defectuosos se comportan de una manera benigna. La infección progresa a enfermedad de manera lenta. Entonces, tenemos acá la ubicación del gen NEF o efector negativo y ya hemos visto qué es lo que pasa cuando NEF no está presente en el virus. O sea, hay una deleción. El virus ha sufrido una deleción de este gen, del gen NEF, o ha sufrido alguna mutación que inactiva el gen NEF. Estábamos mencionando que la infección es más benigna. La progresión a lo que es el cuadro clínico de SIDA bien desarrollado se hace bastante lenta. Ingreso del virus del SIDA a las células blanco. El receptor fundamental del virus es la molécula CD4. Entonces pueden ser infectadas todas las células que tienen CD4, tales como linfocitos T colaboradores o linfocitos T helper, células dendríticas, monocitos, macrófagos y microglía del sistema nervioso. Entonces tenemos aquí células del sistema retículo endotelial y al mismo tiempo células que tienen la capacidad de presentación de antígenos. Se necesita no solamente la unión al receptor, que es la molécula CD4, sino también la unión a correceptores. Los correceptores son receptores de quimiosinas. Tenemos el receptor 5 de quimiosinas CC. Ustedes recuerdan las quimiosinas CC, que están presentes en muchas células fagocíticas, y los receptores 4 de de quimiosinas CXC. Ustedes también recuerdan este tipo de quimiosinas, las quimiosinas CXC, pero en realidad el correceptor no es la quimiosina, sino es el receptor de quimiosina, que se encuentra en este caso CXCR4 en linfocitos T. La glucoproteína 120 de la envoltura debe unirse al receptor, que es el CD4, y después al correceptor, que son los receptores de quimiosinas que estoy mencionando.
Posteriormente, hay un cambio conformacional en la glucoproteína 41, lo que le permite insertarse en la forma de un péptido de fusión en la cubierta lipídica, con lo cual se completa la penetración del virus a la célula blanca. Esta es la primera unión, estábamos mencionando, GP120 a CD4, da lugar a un cambio conformacional en GP120, creándose un lugar para el reconocimiento de algún correceptor, tal como CCR5 o CXCR4. Entonces, tenemos acá un esquema, una primera interacción CD4 con GP120, ¿no? CD4 de las células que lo posean. Después, un cambio conformacional que hace que GP120 pueda unirse al correceptor, alguno de los receptores de quimiosinas mencionados. Una vez que se producen estas dos interacciones, se produce un tercer cambio a nivel de la glucoproteína 41, que penetra en la membrana celular. La GP41 queda convertido en un péptido de fusión que se introduce en la membrana celular, dando lugar a una fusión de la envoltura del virus con la membrana celular de la célula blanca, la célula que va a ser infectada, con lo que se completa la penetración del virus a la célula. Entonces, bueno, estaba mencionando que GP41 se convierte en un péptido de fusión y penetra en la membrana de la célula a infectar, con lo cual se completa la infección. ¿Qué es lo que pasa con las células que tienen CD4 pero no tienen correceptores? No hay infección por HIV. Tiene que tener las dos moléculas a la vez, CD4 y alguno de los correceptores mencionados. Solo CD4 sin correceptor, no infección. Algunas personas tienen de manera heredada dos copias defectuosas del gen CCR5, que es un correceptor importante. En este caso, la persona no se infecta, aunque tenga gran exposición. Prácticamente esta persona que es homocigota para el gen CCR5 defectuoso está protegida frente a la infección del virus del SIDA. Pero estamos hablando de personas homocigotas, que los dos alelos, heredados tanto del padre como de la madre, sean defectuosos. Esto sucede, pero no es muy frecuente. Es más frecuente la presencia de heterocigotes, o sea que uno de los alelos, heredado del padre o de la madre, sea defectuoso y el otro sea normal. Entonces tenemos los heterocigotes. Los heterocigotes sí se infectan, pero hay un retraso en las manifestaciones clínicas del SIDA, o sea, sufre una infección de tipo benigno. Desde el momento de la infección hasta que se desarrolle el cuadro clínico completo del SIDA, pasan muchos años. Hay un retraso en lo que es la aparición del cuadro clínico del SIDA. Lo que llamamos la latencia clínica se alarga bastante. CCR3, que es otro receptor de quimiosina CC, puede ser importante en la infección del HIV al sistema nervioso. Básicamente infecta la microglía a nivel del sistema nervioso. No infecta neuronas, ¿no? Las neuronas no tienen CD4 ni tampoco correceptores. Entonces las neuronas no pueden ser infectadas por el virus de HIV, pero la microglía sí. En las células dendríticas, el virus puede unirse a receptores tipo lectina C. Entonces, en estos casos no hay necesidad de que el virus penetre en la célula, pero puede permanecer unido a su superficie y este virus unido a su superficie, a la superficie de las células dendríticas, tiene capacidad infectante. O sea que este virus sí puede
penetrar en otras células como por ejemplo linfocitos CD4 o macrófagos también. Bueno, estábamos mencionando ya la penetración porque cuando el GP41 se convierte en un péptido de fusión y penetra la membrana celular, se fusiona la membrana del virus, la cubierta lipídica del virus, con la membrana celular y la cápside penetra. Una vez que haya penetrado la cápside, tenemos que el RNA, bajo la acción de la transcriptasa reversa, se transforma o se sintetiza 2 cadenas de DNA, pero este DNA que viene por acción de la transcriptasa reversa se llama provirus. Pero como es DNA, puede fusionarse con el genoma de la célula huésped, de la célula infectada, por ejemplo, linfocito T CD4. Puede insertarse en su genoma. Para esto interviene la enzima integrasa, o sea, el provirus, llamamos provirus a la forma que es DNA. El virus propiamente es RNA, pero mediante la transcriptasa reversa se transforma en 2 moléculas de DNA iguales. Estas 2 moléculas de DNA iguales se llaman provirus. El provirus ya puede insertarse en el genoma de las células que haya infectado, macrófagos, linfocitos T, también, por ejemplo. Ahora, una vez que se ha insertado, tiene que sufrir la transcripción. Como es DNA, se transcribe hacia RNA y es una transcripción igual a la de cualquier gen de la célula. Cualquier gen de la célula, cuando se transcribe, da lugar a un RNA mensajero. Esto mismo sucede con el virus, pero la diferencia es que este RNA no es como un RNA mensajero cualquiera de la célula, es propiamente un RNA viral que se transcribe a partir del provirus. Este RNA viral tiene que salir del núcleo. De todas maneras, para que fuera del núcleo termine el ensamblaje del virus. Por ejemplo, la síntesis de las enzimas asociadas, tipo transcriptasa reversa, integrasa, tiene que también ensamblarse con las proteínas de la cápside, las proteínas de la matriz, y después salir de la célula infectada por gemación. Durante la gemación adquiere la cubierta lipídica que procede de la misma membrana celular de la célula que ha infectado, quedando viriones esféricos libres. Es lo que llamamos la liberación del virus. Bueno, es un esquema bastante simple para ilustrar lo que ya he mencionado. No basta con la unión al receptor, es indispensable también la unión a los correceptores y después de estas 2 interacciones, recién la GP41 queda convertida en un péptido de fusión para insertarse en la membrana celular, con lo que se completa la penetración del virus. Tipos de cepas según la capacidad de unión a correceptores. Tenemos las cepas con tropismo T, que se unen a el receptor de quimiosinas CXC, el receptor 4 de quimiosinas CXC. Pueden infectar a linfocitos T, tanto de sangre fresca como de cultivos, pero no infectan macrófagos. Los macrófagos no poseen el receptor 4 CXC. Tenemos las cepas con tropismo M, que utilizan como correceptor al receptor 5 de quimiosinas CC. Pueden infectar tanto macrófagos como linfocitos de sangre fresca, pero no linfocitos en cultivo. Al inicio de la infección predominan las cepas con tropismo M, pero las cepas con tropismo T son más agresivas y causan progresión rápida de la enfermedad. Después, en las fases posteriores de la enfermedad, predominan las cepas con tropismo T. Papel de la enzima ApoVec3G. Esta es una enzima que
que tiene un nombre complicado. Este es un acrónimo, ¿no? De apolipoproteína B, RNA mensajero, enzima editor, etcétera. Es un nombre bastante complejo. Se trata de un acrónimo, como estoy indicando, pero lo que tenemos que saber es que se trata de una proteína antiviral. Inhibe la replicación viral. En este caso, inhibe la replicación del virus del SIDA. Forma parte de la inmunidad innata antiviral. Es una enzima cuya actividad es citidina desaminasa. Convierte la citidina en uracilo en el ADN proviral, con lo cual inhibe la replicación. Entonces, es una proteína antiviral y los linfocitos T vírgenes poseen una forma activa de esta enzima, lo cual los protege de la replicación viral cuando son penetrados por este virus. La activación de linfocitos T vírgenes inactiva la enzima. ¿En qué circunstancias se activan los linfocitos T? Por ejemplo, cuando se les presenta un antígeno. Cuando un antígeno les es presentado, el linfocito T se activa y ya dejaría de ser un linfocito T virgen, porque estamos diciendo que ya toma contacto con algún antígeno. Estos linfocitos T activados tienen la capacidad de inactivar esta enzima protectora de capacidad antiviral. Por otro lado, el virus tiene una proteína que inactiva a esta enzima antiviral, que es la proteína BIF. Hemos mencionado la proteína BIF, factor de infectividad viral, que conduce a esta enzima a su degradación vía ubiquitina proteasoma. Entonces, la proteína BIF prácticamente marca a esta enzima para su degradación. Tenemos entonces acá un esquema para ilustrar la marcación de BIF. BIF se une a esta enzima antiviral protectora para conducirla a su degradación y el virus queda libre para replicarse sin problemas en la célula en el linfocito T que ha infectado. Durante la infección, la nucleocápside pasa al citoplasma de la célula que ha sufrido la penetración viral. Sufre el RNA viral una transcripción inversa, con lo cual se sintetiza DNA a partir de estas dos moléculas idénticas de RNA viral. Se forman dos moléculas idénticas de DNA y estas dos moléculas idénticas de DNA se le llama provirus. El provirus, que contiene DNA, solo puede ingresar al núcleo si el linfocito está en división celular. Bueno, tenemos aquí la penetración de la cápside, después de las interacciones que ya hemos mencionado. Penetra la cápside, queda libre el RNA viral y mediante la transcriptasa reversa se sintetizan dos cadenas idénticas de DNA, a lo que llamamos provirus o DNA proviral. Como es un DNA, tiene la capacidad de insertarse en el genoma del linfocito que ha infectado o de la célula que haya infectado. Pero primero el provirus, o sea, este DNA proviral, tiene que ingresar al núcleo. En el caso del linfocito lo puede hacer cuando éste inicia la mitosis. Una vez en el núcleo tenemos la enzima integrasa para que se inserte este provirus en el genoma de la célula huésped. Después tenemos la transcripción de este provirus. La transcripción de este provirus es igual a la transcripción de cualquier otro gen de la célula. Es como si se formara un RNA mensajero cualquiera, solamente que el RNA que se forma no es un RNA mensajero, sino es el RNA viral, que sale del núcleo y en el citoplasma termina por ensamblarse para que se formen partículas virales completas que salen de la célula por gemación. Durante la infección, si el linfocito no experimenta mitosis, el DNA proviral permanece en el citoplasma
como episoma. Entonces, no penetra mientras no haya mitosis del linfocito. Pero si el linfocito experimenta mitosis, sí el DNA proviral puede pasar al núcleo. Y una vez en el núcleo se integra en el genoma del huésped, como ya lo estoy mencionando. Si el linfocito no está activado, aunque el provirus esté insertado, no hay replicación. Entonces, no se transcribe este DNA proviral y tenemos que se trata de una infección latente. En este caso, no hay ningún daño al linfocito. La infección es latente. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando se activa el linfocito T? Cuando se activa el linfocito T hay una replicación del provirus insertado y se sintetiza RNA proviral de la misma forma que se sintetiza cualquier RNA mensajero del genoma del linfocito infectado. Este linfocito se activa cuando hace contacto con algún antígeno que reconozca, cuando toma contacto con algún antígeno que reconozca, para el cual esté sensibilizado, o cuando está bajo la influencia de sustancias mitógenas. Por ejemplo, ¿qué citoquinas son mitógenas para linfocitos T? Tenemos básicamente la interleuquina 2, entre otras. Y otras citoquinas inflamatorias. Entonces, en estos casos hay una activación del linfocito T, con lo que se produce la replicación del provirus infectado. La replicación del provirus insertado da lugar al ensamblaje de viriones completos. El ensamblaje de viriones completos sucede en el citoplasma. Los viriones completos tienen que salir de la célula infectada por medio de brotes. Es lo que llamamos gemación. Durante la gemación se adquiere la envoltura externa lipídica. El virus que ya está ensamblado, lo adquiere de la membrana de la célula que ha infectado. La gemación intensa produce una desestructuración de la membrana celular, con lo cual tenemos la muerte del linfocito T, básicamente el linfocito T CD4. Tenemos entonces acá la gemación, es como una especie de brote. Estamos diciendo que durante el brote la misma membrana de la célula infectada pasa a formar la cubierta del virus. Aquí tenemos lo mismo. Primero es una gemación, un brote, y después el virus completamente ensamblado, o partícula viral, o también virión, queda libre. Entonces tenemos los viriones de forma esférica con la cápside en forma de cono. En esta fotografía lo que vemos son las gemaciones, formación de yemas o de brotes en diversos estadios, hasta que las partículas virales o viriones completos se desprenden de la membrana de la célula infectada, quedando como viriones libres. Esta gemación, cuando es intensa, produce una desestructuración de la membrana del linfocito CD4 o de cualquier otra célula infectada, con la condición de que la gemación sea extensa, y se produce muerte de la célula. Bueno, vemos acá entonces la penetración, tenemos la acción de transcriptasa reversa, la formación del provirus, la inserción, la transcripción. Estamos diciendo que esta transcripción requiere que el linfocito T se active, por ejemplo, por sustancias que hagan que sufra mitosis, tales como interleuquina 2 o cuando está bajo la acción de otras citoquinas inflamatorias. Se transcribe las moléculas de RNA a partir del provirus. Este RNA tiene que salir al citoplasma para que adquiera las otras proteínas que forman parte del virus. Donde se sintetizan las otras proteínas, evidentemente tiene que ser en el citoplasma de la célula infectada. Aquí, utilizando el material genético, la maquinaria sintética
de la misma célula que ha infectado, se sintetizan las proteínas de la cápside, las proteínas de la matriz, las enzimas importantes que están dentro de la cápside, con lo que se termina el ensamblaje del virus, y finalmente tenemos la gemación. Tenemos acá las principales enzimas que son bloqueadas mediante el tratamiento antirretroviral. Los fármacos antirretrovirales bloquean las enzimas más importantes del virus del SIDA, que son la transcriptasa reversa, la integrasa y la proteasa. Aparte de este bloqueo enzimático, tenemos la presencia de fármacos que pueden funcionar como antagonistas de otras proteínas importantes en el virus, como por ejemplo antagonistas del activador transcripcional TAT, necesario para la transcripción viral. Durante la infección, cuando se produce la activación del linfocito, al mismo tiempo se activa el factor nuclear Kb. Este factor de transcripción que se encuentra en el citoplasma inactivo se activa y pasa al núcleo, estimulando la transcripción y síntesis de citoquinas inflamatorias. Y estamos mencionando que estas citoquinas inflamatorias estimulan la transcripción del provirus, con lo cual hacen que se empiece a sintetizar RNA viral, que pase al citoplasma para que se ensamblen los viriones completos y se produzca la gemación. El virus del SIDA tiene en los extremos de su material genético secuencias denominadas LTR, que se llaman repeticiones terminales largas, con zonas de unión al factor nuclear Kb para estimular la transcripción genética del virus. Quiere decir que bajo estados de influencia de citoquinas inflamatorias, no solamente el gen TAT estimula la transcripción genética del virus, sino los mismos factores de transcripción de la célula lo hacen. Todo eso contribuye a la replicación viral cuando el linfocito T infectado se encuentra activado. Mencionábamos entonces estas dos zonas, LTR, repeticiones terminales largas, no codifican genes, como ya lo había mencionado. Aquí no hay codificación de genes, pero una de estas zonas es muy importante porque es una zona de unión a factores de transcripción del mismo virus, como por ejemplo la proteína TAT, como a factores de transcripción de la misma célula. Todo esto se produce cuando el linfocito es activado, por ejemplo, en un estado inflamatorio. El factor de necrosis tumoral también activa al factor nuclear Kb. Si se produce factor de necrosis tumoral, quiere decir que estamos en un contexto de un proceso inflamatorio que activa a los linfocitos T y estimula la replicación de los linfocitos del virus en los linfocitos infectados. En el macrófago, la replicación del DNA proviral insertado puede activarse por acción de citoquinas inflamatorias también, pero estas citoquinas inflamatorias pueden ser la linfotoxina, que es el factor de necrosis tumoral beta, interferón gamma, interleuquina 6, y el factor estimulador de colonias granulocito macrófago. Entonces, también en el macrófago se estimula la replicación del DNA en un contexto de inflamación, o sea, que estén presentes citoquinas inflamatorias. Cualquier infección en la persona portadora del HIV producirá activación de linfocitos T o activación de macrófagos, estimulando la replicación viral. O sea, cualquier estado inflamatorio en la persona infectada con el virus del SIDA va a causar una replicación viral, por lo tanto, un empeoramiento del estadio clínico. ¿Por qué mueren linfocitos CD4? Estábamos diciendo que la gemación viral intensa produce una desestructuración de la membrana celular, con lo que el linfocito experimenta lisis y muere. El linfocito CD4 experimenta lisis y muere. Tenemos también una muerte
por piroptosis, en la que se emplea más bien la vía del inflamasoma. Nosotros recordamos la vía del inflamasoma con la producción de interleuquina 1 beta. Los linfocitos perdidos son reemplazados por la médula ósea. Sin embargo, la cantidad de linfocitos en sangre periférica puede mantenerse, o la concentración de linfocitos en sangre periférica puede mantenerse. Sin embargo, la destrucción en tejidos linfoides periféricos continúa. Los linfocitos CD4 no infectados también mueren. O sea, mueren los linfocitos infectados, pero los no infectados probablemente por estimulación repetida, por el mismo HIV o por algunas otras infecciones intercurrentes. En este caso se trata de muerte inducida por activación. O sea, en este caso la muerte no está relacionada de manera directa con la acción del HIV. Tenemos también pérdida de precursores inmaduros de linfocitos T por infección y muerte. Hay una disminución, igualmente es otro mecanismo, disminución de citoquinas estimulantes de la maduración de células T. Entonces, todo esto contribuye a la pérdida de precursores inmaduros de linfocitos T. En cuanto a la muerte inducida por activación, la glucoproteína 120, una glucoproteína de la membrana, de la envoltura del virus del SIDA, puede circular como proteína libre en la sangre y unirse a moléculas CD4 del linfocito. No se produce infección porque no estamos hablando de viriones completos. Estamos hablando de proteínas aisladas que pueden estar circulando como proteínas libres, entonces no hay infección. Sin embargo, sí se produce la activación por la unión de la glucoproteína 120 a las moléculas CD4. Y la activación conduce a la célula a la apoptosis. Hay activación sin infección. De todas maneras, esta activación conduce a la célula a la apoptosis, lo que denominamos muerte inducida por activación. Respuesta inmune celular frente al virus de SIDA. Los linfocitos CD4 infectados presentan péptidos del HIV en las membranas unidos a MHC de la clase 1. Entonces, esta es una forma de presentación de péptidos antigénicos al linfocito T citotóxico o linfocito CD8. Y estos linfocitos a los que se les presenta estos péptidos del virus del SIDA son sensibilizados, reconocidos y después destruidos por los linfocitos CD8. Entonces, una respuesta celular, porque es efectuada por linfocitos CD8. Pues tenemos, por otro lado, la respuesta de anticuerpos, que es diferente. Tenemos acá mecanismos de pérdida de CD4. Un primer mecanismo es la gemación intensa. Ya mencionamos que desestructura la membrana del linfocito CD4, lo que lo lleva a la muerte, y hay además liberación de viriones libres. Tenemos muerte inducida por activación. En este caso hay muerte de linfocitos CD4 que no están infectados. Ya hablábamos en diapositivas anteriores de la muerte inducida por activación. Por ejemplo, la muerte producida por interacción solo de GP120 con CD4. Tenemos además la muerte de linfocitos CD4 infectados a manos de linfocitos T-CD8 o linfocitos T citotóxicos que reconocen péptidos antigénicos del virus del SIDA, que les han sido presentados mediante moléculas MHC de la clase 1. Aquí también hay un mecanismo de destrucción de linfocitos CD4. En cuanto a la infección del macrófago por HIV, en el linfocito el DNA proviral solo puede pasar al núcleo durante la mitosis. Sin embargo, en los macrófagos puede hacerlo sin necesidad de división celular, gracias a la proteína BPR.
nosotros mencionábamos del gen BPR, que es uno de los genes más pequeños del virus del SIDA, codifica una proteína que facilita el ingreso del provirus al núcleo del macrófago gracias a un poro nuclear. El macrófago es resistente a los efectos citopáticos del virus y es resistente a la destrucción por los linfocitos CD8, porque estos macrófagos expresan escasa cantidad de péptidos virales en la superficie celular. Entonces, los linfocitos CD8 no los destruyen, cosa que sí pasa con los linfocitos CD4. A pesar de que expresan escasa cantidad de péptidos virales en la superficie celular, sí tienen en el citoplasma gran cantidad de partículas virales en vacuolas o vesículas citoplasmáticas. Y como no son destruidos por los CD8, entonces se considera que estos macrófagos funcionan como un reservorio de la infección. Son células que pueden permanecer por mucho tiempo infectadas con viriones, con partículas virales dentro de vesículas citoplasmáticas. Infección de células dendríticas por HIV. Las células dendríticas retienen viriones completos en la superficie a nivel de las prolongaciones, gracias a lectina C fijadora del virus. O sea, el virus puede no penetrar, no hay ningún problema, se mantiene en la superficie unido a lectina tipo C. Estas células dendríticas poseen receptores para la porción constante de las inmunoglobulinas. Entonces, a estas células dendríticas también pueden unirse partículas virales cubiertas por anticuerpos. Pero estas partículas virales cubiertas por anticuerpos tienen todavía capacidad infecciosa. Entonces, las células dendríticas concentran partículas virales en sus prolongaciones. Estas partículas virales siguen siendo infecciosas. Alteraciones de las células B en el SIDA. Se produce una activación policlonal de linfocitos B, con lo cual hay un exceso de anticuerpos en la sangre de los pacientes con SIDA. A esto se denomina hipergamaglobulinemia policlonal. Sin embargo, a pesar de que hay un exceso de anticuerpos circulantes, se tiene una incapacidad de células B de montar una respuesta de anticuerpos frente a antígenos nuevos. Entonces, este exceso de anticuerpos no es muy útil para la persona infectada, simplemente es un exceso de anticuerpos, pero no pueden realizar una respuesta adecuada frente a antígenos nuevos. Afectación del sistema nervioso central en pacientes con SIDA. Sabemos que la microglía se infecta porque tiene moléculas CD4 y correceptores. La infección llega al sistema nervioso por medio de monocitos de la sangre. La función neuronal se ve afectada, aunque las neuronas no sean infectadas. Las neuronas no tienen ni CD4 ni correceptores, pero se producen de manera local proteínas virales y también se tiene un contexto inflamatorio con la producción de citoquinas inflamatorias. Entonces, de esta manera se explica la alteración de la función neuronal. Historia natural de la infección por el virus del SIDA. Puede ingresar por una mucosa, por ejemplo, por medio de relaciones sexuales, es una de las causas. Y el virus es llevado a ganglios linfáticos por medio de células dendríticas y linfocitos CD4 infectados. A veces puede ingresar el virus de manera directa a la sangre y llega de esta manera también a ganglios linfáticos, pero además al vaso. En ganglios y en tejidos linfoides en general se produce una replicación viral activa y estos viriones pasan a la sangre en tal cantidad que dan lugar a un cuadro clínico que se denomina síndrome retroviral agudo, que sucede al inicio de la infección.
Se caracteriza por faringitis, dolores musculares, fiebre, exantema, astenia, una sensación de cansancio, adenomegalias y diarrea. Entonces, es parecido a una gripe de gran intensidad y se correlaciona con una carga viral alta en sangre, gran cantidad de virus en sangre, alta densidad viral en sangre y disminución brusca de CD4. Entonces, esto sucede al inicio de la infección. Pero el síndrome retroviral agudo remite espontáneamente y empieza la fase de la latencia clínica. ¿Por qué remite espontáneamente? Porque el sistema inmune empieza a controlar la infección de manera parcial, pero de todas maneras este control parcial es suficiente para que remita el síndrome retroviral agudo, pero se mantiene la infección en la forma de latencia clínica. En cuanto a respuesta de anticuerpos. Al inicio no hay respuesta de anticuerpos, esto demora por lo menos unas 3 semanas y a veces más, ¿no? De modo que las pruebas de detección de infección son negativas cuando solo detectan anticuerpos. O sea, las pruebas normalmente detectan solo anticuerpos contra el virus del SIDA. De modo que al inicio de la infección estas pruebas son negativas, salvo las pruebas que detecten el antígeno P24. Entonces, las pruebas que detectan antígenos del virus sí son positivas tempranamente, desde que se inicia la infección. Las pruebas que detectan antígenos virales, proteínas virales, pero las que detectan anticuerpos no son positivas al inicio. Hay que esperar a que se monte la respuesta inmunológica y se sinteticen los anticuerpos. Cuando se supera la fase aguda, quiere decir que ya ha habido una respuesta inmunológica. Tenemos una respuesta inmunológica de 2 tipos. Una respuesta inmunológica celular, dada por linfocitos CD8 específicos contra péptidos virales, y una respuesta inmune humoral, principalmente mediante anticuerpos proteínas de la cubierta, tipo GP41, GP120, y contra proteínas de la cápside, o sea, contra la proteína P24. En cuanto a la negatividad de las pruebas de anticuerpos al inicio, este periodo inicial en el cual no hay anticuerpos, pero la persona ya está infectada y tiene capacidad contagiante, se denomina periodo de ventana. El periodo de ventana es el periodo en el cual la persona ya está infectada, pero no tiene anticuerpos. Todavía no ha habido el tiempo suficiente para que se monte la respuesta inmunológica de tipo humoral. En la fase crónica de la latencia clínica, cuando ya se ha superado el síndrome retroviral agudo, la carga viral en la sangre baja y la persona es asintomática. Hay un recuento normal de linfocitos CD4 en sangre. Estamos diciendo que al inicio de la infección, durante el síndrome retroviral agudo, el recuento de linfocitos CD4 baja bastante, pero después estos linfocitos CD4 se recuperan solos en cuanto a lo que es su concentración en sangre periférica. Sin embargo, el virus se sigue replicando en ganglios linfáticos y en el tejido linfoide asociado a la mucosa intestinal. Por lo tanto, se mantiene la pérdida de linfocitos CD4 por diversos mecanismos que ya hemos analizado. Las células CD4 destruidas por los virus son reemplazadas por proliferación y maduración de los precursores. Sin embargo, continúa la depresión de linfocitos a nivel de los órganos linfoides. Continúa la replicación viral a nivel del tejido linfoide periférico, básicamente en ganglios linfáticos, pero también tenemos que esto sucede en tejido linfoide asociado a mucosas, fundamentalmente en linfocitos de la mucosa del intestino. La fase crónica de la latencia clínica puede durar muchos años. En algún momento termina. Cuando esto sucede, empieza a aumentar nuevamente la carga viral en sangre y los CD4 empiezan a disminuir.
después de haber estado por varios años dentro de límites normales. Entonces, por muchos años, la carga viral en sangre en la época de latencia clínica se ha mantenido muy baja y los CD4 se han mantenido en niveles más o menos normales. Cuando termina la latencia clínica, entonces nuevamente aumenta la cantidad de virus en sangre y los CD4 nuevamente vuelven a bajar. La destrucción de linfocitos CD4 es compensada con la proliferación de estos mismos linfocitos a nivel de los tejidos linfoides. En algún momento, cuando ya finaliza la fase crónica de la latencia clínica, la capacidad de reemplazo es superada. Además, los CD8 pierden la capacidad de controlar la infección por regulación a la baja de la expresión de MHC de la clase 1. Si disminuye la expresión de MHC de la clase 1, los CD8 no pueden detectar las células infectadas por virus. Cuando detectan células infectadas por virus, los CD8 las destruyen. Ya sabemos que reconocen péptidos antigénicos presentados por medio de MHC de la clase 1. Bueno, acá tenemos un esquema para ilustrar la historia natural de la infección por el virus del SIDA. Tenemos la infección inicial, penetración del virus por una mucosa, una infección de la célula dendrítica. También podemos recordar que la célula dendrítica puede atrapar viriones a nivel de sus prolongaciones, aunque el virus no penetre. A nivel de las prolongaciones pueden atraparse partículas virales mediante una lectina tipo C y también mediante los receptores de la porción constante de los anticuerpos. Puede atrapar partículas cubiertas de anticuerpos. Se produce entonces inicialmente una infección de los CD4 y de las células dendríticas. Estas dos células pueden llevar la infección hacia los ganglios linfáticos, donde se produce la proliferación viral que es llamativa, una proliferación viral muy pronunciada. Estas partículas virales en grandes cantidades que se han formado en los ganglios linfáticos salen a la sangre, produciendo una carga alta de virus. Una disminución brusca del linfocito CD4 acompaña a esta carga viral marcada de virus en la sangre. Y tenemos el síndrome retroviral agudo. Después viene la finalización espontánea del síndrome retroviral agudo cuando aparece la respuesta inmunológica del paciente, que controla parcialmente la infección y pasa a controlarla por muchos años. Esta respuesta inmune es de dos tipos. Hay una respuesta de anticuerpos contra el virus del SIDA, contra GP41, GP120, contra P24, una respuesta inmune a anticuerpos, respuesta inmune humoral y una respuesta inmune celular, dada fundamentalmente por linfocitos CD8 que reconocen péptidos virales, destruyendo a las células infectadas por virus. Se tiene entonces el periodo de la latencia clínica que puede durar por muchos años. Sin embargo, a pesar de que la persona está bien clínicamente, persiste la replicación viral a nivel de los órganos linfoides periféricos, solamente que hay un equilibrio entre lo que es la pérdida o destrucción de linfocitos TSD4 y la producción de estos. Tenemos entonces que los linfocitos CD4 se mantienen en niveles más o menos normales por muchos años en la sangre y la concentración de partículas virales en la sangre se mantiene baja, igualmente por muchos años. Sin embargo, hay periodos en los cuales la replicación viral se ve incrementada. Esto sucede cuando la persona infectada por el virus del SIDA tiene algún proceso inflamatorio. Puede ser de cualquier causa. Puede ser una infección de cualquier tipo, una gripe que no tiene mayor importancia, implica un proceso inflamatorio, una infección gastrointestinal leve,
que no tendría mayor consecuencia en una persona no infectada, pero en una persona que tiene SIDA implica un contexto inflamatorio que va a aumentar la replicación viral. En algún momento se pierde el equilibrio que es propio de la latencia clínica, en la cual tenemos carga viral baja en sangre y linfocitos CD4 en concentraciones normales. Esto se pierde y tenemos la enfermedad clínica, que es el SIDA propiamente dicho. Finalizamos entonces el sexto video del capítulo de inmunopatología.